Pensé que finalmente lo había recordado. Mi cumpleaños. El día que durante años él olvidó o ignoró con una excusa vaga y una sonrisa tibia. Pero ese año parecía distinto. Rubén llegó a casa más tarde de lo normal, con la camisa algo arrugada y el pelo despeinado, como si hubiera corrido para no llegar demasiado tarde. Llevaba una bolsa pequeña en la mano, envuelta con papel dorado y un lazo azul. Mi corazón dio un vuelco. «Feliz cumple, María», dijo como si esas palabras no le costaran nada, como si no llevaran detrás 5 años de silencios. Se me pasó y he estado ocupado. Pero yo quería creer. Le sonreí con timidez. ¿Era real? Por fin había pensado en mí sin que se lo recordara Facebook o alguien del trabajo. Tomé el regalo, con cuidado, como si fuera frágil, como si abrirlo fuera a romper el hechizo que por fin parecía haberse tejido entre nosotros. Lo desenvolví lentamente, saboreando cada segundo, notando cómo su mirada no se apartaba de mí. Dentro había una caja de perfume. Era una marca de lujo, algo que yo nunca había tenido, pero no era mi fragancia. Igual no importaba. Era un gesto, un símbolo. Entonces vi la tarjeta, una pequeña tarjeta blanca con letras doradas metida discretamente entre el papel de seda. La saqué, pensaba que pondría algo como «Te amo» o «Eres mi mundo». Pero no, decía para Carolina, la mujer más hermosa del mundo. Rubén. En ese momento el mundo se detuvo. Sentí que me arrancaban el pecho con las uñas. El perfume cayó al suelo con un golpe seco. Rubén no se movió, ni siquiera fingió sorpresa. Me miró, parpadeó. Se quedó callado. «María, no es lo que piensas», balbuceó. Levanté la cabeza lentamente. Mis manos temblaban, mis piernas apenas me sostenían. Mi mente se negaba a unir los puntos, a aceptar la realidad. Pero ahí estaba su letra, su firma, el nombre de otra mujer. Carolina. No era un error, no era una broma. Era una traición cuidadosamente envuelta en papel brillante. Me quedé en silencio. No grité, no lloré, ni siquiera lo insulté. Lo que sentí era más hondo que eso. Era un hueco, un vacío frío que empezó en el pecho y me fue congelando hasta los dedos. Lo miré con una expresión que supongo mezclaba incredulidad con desdén. «¿Te equivocaste de regalo?», pregunté sin alzar la voz. Rubén no supo qué decir. Apartó la mirada, metió las manos en los bolsillos. El silencio era un cuchillo afilado entre los dos. Caminé hacia el baño, cerré la puerta con cuidado, encendí la luz, me vi en el espejo. Allí estaba yo, María, la mujer que había esperado 5 años a que su pareja recordara una fecha, la que se había conformado con las obras emocionales de un hombre mediocre, la que ahora tenía en la memoria una imagen que nunca olvidaría, el nombre de otra en su día. Me senté en la tapa del inodoro, todavía con la tarjeta en la mano. No sabía qué hacer con ella, quemarla, romperla, tragármela, nada parecía suficiente. Recordé todas las veces que Rubén había tenido reuniones de última hora, las veces que no contestó el teléfono en fines de semana, las excusas, las ausencias, las miradas perdidas, y yo tan ciega, tan estúpidamente leal. ¿Desde cuándo había otra mujer? ¿Era nueva o había sido siempre la sombra que me seguía sin que la viera? No tenía respuestas, pero sí tenía una certeza: no iba a llorar por él. Me lavé la cara, me sequé con lentitud. Guardé la tarjeta en el cajón del tocador como prueba no de su infidelidad, sino de mi despertar. Salí del baño. Rubén seguía en el salón con las manos en la cabeza, susurrando algo para sí mismo. Ni siquiera me miró al pasar. Fui al dormitorio, tomé una manta y un cojín y me instalé en el sofá. Esa noche no dormí. Miré el techo durante horas, escuchando su respiración al otro lado del pasillo. Yo no era una víctima. Yo había sido cómplice de mi propia tristeza. Pero ya no. Cuando amaneció, el cielo estaba gris. Un color perfecto para enterrar algo. Rubén salió temprano, como siempre, sin decir nada más. La culpa se le pegaba al cuerpo como un perfume barato. Cuando cerró la puerta, respiré hondo por primera vez en horas. Me levanté. Preparé café. Me senté frente al regalo abierto sobre la mesa y sonreí por dentro. Este sería el último cumpleaños que pasaría con alguien que no sabía quererme. Ese día algo dentro de mí se quebró, pero de entre los pedazos empezaba a formarse otra María. Una que no necesitaba que la recordaran para saber que valía.
una que no iba a esperar más, una que por fin había abierto los ojos. Y aunque todavía no lo sabía con certeza, esa fue la noche en que comenzó mi libertad. A la mañana siguiente me moví como un fantasma por el piso. Rubén se había ido temprano como siempre con su traje gris y su maletín fingiendo normalidad. No me dirigió palabra, ni una explicación, ni un lo siento. Tal vez pensó que yo iba a hacer lo de siempre, tragarme el dolor, sonreír con amargura, fingir que no pasó nada. Pero esta vez algo en mí ya estaba muerto, y de ese hueco empezaba a nacer otra versión de mí, una que no toleraba más migajas disfrazadas de amor. Tomé una taza de café y me senté frente al regalo que había dejado en la mesa. La caja seguía abierta con el perfume intacto, y la tarjeta seguía allí como una herida mal cerrada. La leí de nuevo. Para Carolina, la mujer más hermosa del mundo. No decía la más importante o la que más amo. No, era puro deseo superficial adornado con palabras dulces. Un cliché, como él. ¿Qué clase de hombre le da a su amante el mismo regalo que le entrega a su pareja de 5 años por error? No espera. ¿Fue un error? ¿O fue castigo? ¿Un descuido? ¿Una confesión encubierta para que me diera por vencida sin que él tuviera que enfrentarme? Tragué saliva. Un nudo se formó en mi garganta, pero no lloré. No me lo permitiría. No por él. Fui al armario. Abrí la maleta que usábamos para los viajes y comencé a empacar en silencio. Ropa suficiente para unos días, los documentos importantes, mi cuaderno de notas, mi lápiz favorito. No sabía a dónde iría aún, pero necesitaba distancia. Pasé por el baño. Vi nuestros cepillos de dientes juntos en el vaso de cerámica. Sin pensarlo, agarré el suyo y lo tiré a la basura. Luego saqué una hoja en blanco y escribí: Rubén, gracias por mostrarme quién eres. Gracias por enseñarme lo que ya no quiero en mi vida. El perfume se lo puedes dar a quien realmente pertenece. Yo me llevo mi dignidad. María la dejé junto a la tarjeta encima de la mesa, como prueba irrefutable de que él había cruzado una línea de la que no se regresa. Miré por última vez el departamento que compartimos durante 3 años. Las plantas que yo regaba y él ignoraba. Los cuadros que yo colgué. Las fotos enmarcadas donde fingíamos ser felices. Todo eso ya no era mío. Nunca lo fue realmente. Llamé a mi hermana Lucía. Hacía meses que no hablábamos, pero en cuanto escuchó mi voz supo que algo andaba mal. ¿Puedes venir por mí?, pregunté. Solo necesito un par de días lejos de aquí. No hizo preguntas, solo dijo: estoy saliendo. Mientras la esperaba, me senté junto a la ventana. Afuera la ciudad seguía viva, coches, gritos, gente corriendo. Y sin embargo, dentro de mí todo estaba en ruinas. Recordé la primera vez que Rubén me llevó a cenar. Había sido atento, caballeroso, hasta divertido. Me miraba como si fuera única. Yo, ingenua, confundía atención con amor. Con los años la rutina lo transformó todo. Él se volvió distante, frío, pero cada vez que intentaba alejarme me lanzaba migajas de afecto suficientes para hacerme dudar. Ahora entendía que esas migajas eran parte de su estrategia. No me amaba, me usaba como escudo, como fachada, y yo por miedo a estar sola me quedé, por costumbre, por ese absurdo convencimiento de que lo podía cambiar. Qué estúpida fui. Lucía tocó el timbre. Abrí la puerta y al verme con la maleta no dijo nada, solo me abrazó. Un abrazo fuerte, silencioso, de esos que no piden explicación. Me quebré un poco en sus brazos, pero solo un poco. Vamos, me dijo, te preparo una habitación. Hoy no estás sola. Me fui sin mirar atrás. Ni un mensaje, ni una llamada, nada. Los primeros días en casa de Lucía fueron raros. Me sentía como una visitante en mi propia vida. Me costaba dormir y cuando lo lograba soñaba con Rubén susurrando otro nombre. Carolina. ¿Quién era? ¿Desde cuándo? La conocí alguna vez sin saberlo. ¿Estaba en sus redes? ¿Había ido a nuestras reuniones de oficina? ¿Era una compañera de trabajo? ¿Una amiga mía? Cada pensamiento era una cuchilla, pero no podía evitarlo. Mi mente era una jaula de suposiciones. Lucía me observaba con discreción. No me presionaba, pero un día me trajo un té caliente y me dijo: «Tú no eras feliz, María. Se te notaba en los ojos desde hace meses». Esa frase me rompió por dentro, porque era verdad. Yo había apagado mi luz para que él no se sintiera amenazado. Me había callado por no parecer intensa. Me había conformado con lo mínimo esperando que algún día él despertara y me viera. Pero nunca me vio.
Esa noche abrí mi portátil. Empecé a escribir. No cartas para él, no reproches. Escribí para mí. Escribí cómo me sentí al leer esa tarjeta, cómo el corazón se me hizo cenizas, cómo decidí recoger lo que quedaba de mí y marcharme. Escribí hasta que amaneció, y cuando terminé por primera vez en días sentí alivio. Al día siguiente borré todas sus fotos de mis redes. Cambié mi número de teléfono. Cancelé nuestra cuenta compartida de Spotify y Netflix. Paso a paso iba borrando sus rastros de mi vida. Rubén no me llamó, ni un mensaje, ni un lo siento. Y aunque parte de mí esperaba una reacción, otra parte más grande se sintió liberada por su silencio. Él no me perdió por un perfume ni por una tarjeta. Me perdió mucho antes, cuando empezó a tratarme como un accesorio, como un mueble más en su casa. Ahora me tocaba a mí redescubrir quién era yo sin él. Y eso, aunque dolía, también era hermoso. La semana siguiente fue una mezcla tóxica entre vacío y furia contenida. Silencio por fuera, ruido por dentro. Por las mañanas me levantaba temprano, fingía que todo estaba bien. Lucía me preparaba café con leche como cuando éramos niñas, me hablaba de cosas triviales para mantenerme en tierra, y yo asentía, sonreía con cortesía. Pero dentro de mí había una tormenta. Mi cuerpo estaba presente, sí, pero mi alma seguía sentada frente a aquella mesa leyendo esa maldita tarjeta. Para Carolina, la mujer más hermosa del mundo, cada vez que me venía a la mente su nombre, Carolina sentía una punzada helada en el estómago. Me preguntaba cómo era, si era más joven, más guapa, si sabía de mí, si también recibía perfumes en su cumpleaños, o si lo suyo con Rubén era solo sexo envuelto en mentiras. Y lo peor de todo era que no tenía respuestas, solo preguntas que me desgastaban, que me robaban el sueño. Cada vez que cerraba los ojos lo imaginaba con ella, riéndose, tocándola como alguna vez me tocó a mí. Una tarde no aguanté más. Abrí su Instagram con una cuenta falsa. Él nunca fue muy cuidadoso con sus redes. Seguía etiquetando a gente sin pensar. Empecé a recorrer sus publicaciones y ahí la vi. Carolina G. Su perfil estaba abierto. En una foto de 3 semanas atrás, Rubén le comentaba: esa sonrisa es mi perdición. Me ardieron los ojos. Las manos me temblaban. Esa publicación tenía la misma fecha en que él me había dicho que viajaba por trabajo a Valencia. Mentiroso, cobarde, despreciable. Entré en su perfil. Ella era bonita, sí. De esas mujeres con cara de todo me sale bien. Tenía fotos en la playa, en cenas en terrazas, con cócteles carísimos. Y en varias de ellas él aparecía semioculto en segundo plano. Nada explícito, pero yo lo reconocía. La forma de sus hombros, su reloj, su camisa favorita. Estaban juntos, no había duda. Lo que más me desgarró fue encontrar una historia destacada titulada Mi R, mi Rubén. Yo no podía respirar. Cerré el portátil de golpe. Me levanté y salí del departamento de Lucía sin decir palabra. Bajé las escaleras como si algo me persiguiera. Necesitaba aire. Necesitaba huir de esa imagen clavada en mi cabeza, ella llamando lo suyo. Caminé por las calles sin rumbo. Pasé frente a un parque donde unos niños jugaban a perseguirse. Me senté en un banco con los ojos vidriosos, el corazón latiéndome como tambor. ¿Cómo pude ser tan tonta? ¿Cómo no lo vi antes? ¿Dónde quedó esa mujer fuerte que alguna vez fui? ¿Rubén? No solo me había engañado, me había reemplazado. Había construido una nueva vida mientras yo seguía esperando que me regalara atención como si fuera algo valioso. Y lo más enfermo de todo es que en algún rincón podrido de mi mente yo seguía queriéndolo. Sí, lo odiaba, pero lo quería. No por quien era, sino por quien yo quería que fuera. Lloré. En ese banco con los auriculares puestos y la cara tapada por mis manos. Lloré como no había llorado en años. Lloré por mí, por todo lo que aguanté, por todo lo que no dije, por todo lo que merecía y nunca recibí. Y cuando ya no quedó más que dolor seco, entendí algo. Yo no quería venganza. Yo quería justicia, quería dignidad y sobre todo quería paz. Esa noche le conté todo a Lucía. Le mostré el perfil de Carolina, las fotos, los comentarios. Ella me miró en silencio y después, como solo una hermana mayor sabe hacer, me dijo: tú no eres menos por esto. Él te falló porque es un cobarde, no porque tú no valieras la pena. Y con esas palabras algo dentro de mí se quebró otra vez, pero no de dolor, de liberación. Empecé a escribir más. Volví a mis dibujos.
Abrí una cuenta anónima donde subía frases cortas, ilustraciones mías, pensamientos en desorden. Lo llamé La Mujer Rota. Y para mi sorpresa la gente empezó a seguirme, a escribirme, a contarme sus propias historias. Mujeres que como yo habían sido traicionadas y abandonadas. Mujeres que me decían gracias por poner en palabras lo que yo no pude decir. Y ahí supe que mi dolor no era único, era universal, y que si lo canalizaba bien podía convertirlo en algo más que lágrimas. Pero Rubén no se quedó callado para siempre. Una tarde, 2 semanas después de mi desaparición de su vida, me llegó un correo electrónico con el asunto «Lo siento». No abrí el mensaje. No quería leer excusas, ni justificaciones, ni fue un error. No había error. Había una decisión, una elección consciente. Pero esa noche la rabia me ganó. Respondí con una sola línea. El perfume que me diste lo usé para limpiar el inodoro. Lo bloqueé, para siempre. Ese fue mi acto de cierre, mi forma de firmar mi renuncia a todo lo que él representaba. Desde entonces no he vuelto a buscar su nombre, ni el de ella. No me interesa. Estoy reconstruyéndome, a mi manera, día a día, con heridas sí, pero también con cicatrices que me recuerdan que sobreviví. Y aunque todavía duela, aunque a veces las noches se hagan eternas, he aprendido algo vital. No hay mayor venganza que una mujer que se levanta de entre los escombros y vuelve a brillar. Me tomó semanas, quizá meses, entender que mi dolor no era por Rubén. Era por todo lo que había soportado creyendo que algún día cambiaría. Era por la María que fui silenciosa, complaciente, resignada. Y más que nada, era por haber dejado de elegirme a mí misma durante años. La rabia se convirtió en impulso, el llanto en tinta, el abandono en una puerta abierta. Una tarde cualquiera, mientras tomaba café en una cafetería de barrio, recibí un mensaje inesperado. Era de Carolina. Sí, ella. No sé cómo consiguió mi número, quizá por una amiga en común, por redes, por curiosidad morbosa. El mensaje era breve. No sabía que él estaba contigo. Me enteré por tus dibujos. Lo dejé. Lo siento. Me quedé paralizada. Durante unos segundos solo miré la pantalla leyendo y releyendo esas líneas hasta que el café se enfrió. Ella también había sido engañada. Rubén no solo me traicionó a mí, jugaba con las dos. Y de pronto todo tuvo aún menos sentido. Carolina no era la villana, era otra víctima de su ego y su doble vida. No respondí, no por orgullo, sino porque no había nada más que decir. No le debía nada. No buscaba alianza ni venganza compartida. Lo único que me interesaba era cerrar el círculo. Esa misma noche entré a mi cuenta anónima y escribí: cuando las mujeres dejan de pelear por un hombre que no vale nada, ocurre algo mágico, se liberan. Esa frase se volvió viral. Comenzó a compartirse en otras cuentas, se volvió cartel en calles fondo de pantalla, consigna feminista. Mujeres me escribían desde distintos países. Algunas decían que gracias a mis palabras habían dejado una relación tóxica. Otras me confesaban que por fin se atrevían a mirarse al espejo y a decirse: no merezco menos. Yo, una mujer rota, estaba ayudando a otras a sanar, y en el proceso también me sanaba a mí misma. Un día Lucía llegó con una sonrisa maliciosa y me dijo: te he inscrito en un taller de escritura, gratis, solo vas a tener que hablar de tu historia. La miré como si me pidiera que subiera al Everest descalza, hablar en voz alta, del dolor, del engaño, de mí. No puedo, le dije, pero ella solo respondió: precisamente por eso, acepté, por miedo, por curiosidad, por necesidad, y ese taller se volvió mi templo. En él, otras mujeres también contaban sus cicatrices, abandonos, traiciones, abusos. Y yo, con voz temblorosa al principio, conté mi historia del perfume equivocado. Las demás se quedaron en silencio. Luego me abrazaron. Me dijeron que era valiente. Yo no me sentía valiente. Me sentía rota aún, pero por primera vez no me sentí sola. Un mes después, la directora del taller me propuso algo inesperado. ¿Te gustaría publicar tus relatos en una antología colectiva? Me quedé sin palabras. Mis textos, los que escribía entre lágrimas, entre pesadillas, iban a ser leídos por otras personas. No por lástima, no por morbo, sino como testimonio, como verdad. Acepté y firmé con mi nombre completo, María Sánchez Ortega. Ya no tenía miedo de que Rubén lo leyera. De hecho, lo deseaba. El día de la presentación del libro fue el primero en el que me puse un vestido rojo después de años. Siempre evitaba los colores llamativos.
Rubén decía que prefería los tonos neutros que no llamen la atención. Ese día yo era el centro de la sala. Y no porque me esforzara, sino porque brillaba desde dentro, porque había transformado mi historia en algo más que dolor. Mientras leía mi texto en voz alta, vi entre el público algunas mujeres llorando en silencio. Y supe que había valido la pena, cada lágrima, cada noche sin dormir, cada cicatriz emocional. Al salir del evento ya de noche revisé el móvil. Un mensaje nuevo, un número desconocido. Era Rubén. Sí, después de todo ese tiempo volví a tu aparecer. Vi tu nombre en el libro. No sabía que escribías. Me alegra que estés bien. A veces me acuerdo de ti. Ni disculpas, ni empatía, ni asombro. Solo una frase vacía disfrazada de nostalgia barata. Lo leí una vez, luego borré el mensaje. No respondí, no por orgullo, sino porque ya no me importaba. Rubén era parte de un capítulo viejo. Uno que dolió sí, pero que ya no dictaba mi presente. Esa noche volví caminando sola a casa. El viento me revolvía el pelo. Las luces de la ciudad parpadeaban como pequeños fuegos artificiales. Y me sentí en paz. No tenía pareja, no tenía certezas, no tenía promesas. Pero tenía algo mejor: mi voz, mi historia, mi libertad. Y entendí por fin que nunca más iba a mendigar amor donde solo había costumbre. Nunca más iba a aceptar menos de lo que merezco. Nunca más iba a callarme. Nunca planeé vengarme. Pero a veces el universo se encarga de equilibrar las cuentas por ti. Y cuando lo hace, hay que saber mirar sin parpadear. Un año después de todo, mi vida no se parecía en nada a lo que fue. La antología fue solo el comienzo. Las redes sociales explotaron con mi historia. La cuenta La Mujer Rota creció como la espuma. Me invitaron a charlas, talleres, incluso programas de radio. No era famosa, pero sí escuchada, respetada. Y eso valía más que cualquier anillo o flor marchita. Había recuperado algo más valioso que un novio: mi voz. Y justo cuando pensaba que todo había quedado atrás, Rubén volvió a aparecer. Pero no como antes. Esta vez no era con mensajes cursis ni indirectas vacías, sino con noticias. ¿Y no de las buenas? Todo comenzó con un correo de Carolina. Sí, ella otra vez. Esta vez su tono era distinto, más frío, más directo. Me escribió con un asunto claro: necesito hablar contigo, es importante. Al principio dudé, pero algo me empujó a responder. Nos vimos en una cafetería neutral, con ventanales amplios y café demasiado caro. Cuando llegó, ya no era la mujer risueña de Instagram. Tenía ojeras, el gesto tenso y un sobre en la mano. No vengo a buscar disculpas, dijo sin rodeos. Vengo a advertirte. Me mostró papeles, correos, contratos. Rubén la había estafado. Sí, a ella. Después de a mí. Le pidió dinero para un proyecto personal. Invirtió miles de euros y luego desapareció. ¿Tú sabías que trabajaba con fondos públicos?, me preguntó. Me quedé en silencio. Era proveedor del ayuntamiento. Se encargaba de consultorías que nadie revisaba. Pero encontré documentos que prueban que usaba empresas falsas. Todo está en su nombre. Todo está a punto de estallar. Entonces entendí. Rubén no era solo un infiel, era un ladrón. Y de pronto algo en mí se encendió. No por Carolina, no por justicia divina, sino por todas las veces que me hizo sentir pequeña, tonta, insuficiente. Él no se iba a salir con la suya. No otra vez. Reuní pruebas. Busqué correos, facturas, copias de documentos que yo misma escaneé en su ordenador años atrás. Todo seguía allí en una vieja nube que él nunca cerró. Contacté a una periodista amiga, Laura, que trabajaba en investigación de corrupción municipal. ¿Estás segura de que quieres meterte en esto?, me preguntó. Más que nunca respondí. No por venganza, por verdad. En menos de 3 semanas la bomba estalló. Un informe especial en televisión. Titular: consultor vinculado a estafas de licitaciones públicas. Denuncias de exparejas revelan red de fraudes. Su nombre completo, su foto, su firma en los documentos. Todo al aire. Rubén fue suspendido. La investigación se volvió penal. Le congelaron las cuentas. Su empresa fue clausurada. La fiscalía pidió su comparecencia. Y ahí estaba yo en primera fila mirando cómo el hombre que una vez me regaló un perfume equivocado se convertía en escoria pública. No me alegré por su desgracia. Me alegré por mi libertad. El día que lo vi en televisión intentando cubrirse la cara con una carpeta al salir de los juzgados, no sentí odio. Sentí poder. Porque él me rompió, sí. Pero yo me reconstruí.
y lo hice tan fuerte que fui capaz de exponerlo con su propia basura. Mis redes estallaron. Mujeres celebraban el reportaje. Me llamaban heroína. Yo no lo era. Solo era una mujer cansada de tragar dolor sin hacer ruido. Un mes después me invitaron a dar una charla en un evento feminista. El auditorio estaba lleno. Mujeres jóvenes, adultas mayores. Conté mi historia, sin adornos, sin exagerar, solo con verdad. Y al final dije algo que salió de lo más profundo. Pensé que me había destruido, pero gracias a eso hoy soy más fuerte de lo que nunca imaginé. Porque no hay arma más poderosa que una mujer que se elige a sí misma después de haber sido ignorada. La ovación fue larga, no por mí, sino por todas las que alguna vez regalaron su amor a quien no lo merecía. Hoy vivo sola en un pequeño piso en Lavapiés lleno de plantas y luz. Pinto, escribo, doy talleres, y cuando me preguntan si estoy en pareja sonrío, no porque haya alguien, sino porque ya no necesito a nadie para sentirme completa. Rubén por su parte enfrenta juicio. Carolina también declaró, y juntas, sin buscarnos, sin ser amigas, hicimos lo que nadie había hecho: desenmascarar al lobo vestido de cordero. No sé si irá preso, no me importa. Lo que importa es que ya nadie lo ve como un hombre exitoso, sino como lo que siempre fue, una mentira con corbata. Mi historia comenzó con una tarjeta equivocada, una frase que me rompió en 1000 pedazos, y terminó con una firma, la mía, al pie de una denuncia, al pie de un libro, al pie de una nueva vida. María ya no es la mujer que esperaba flores, ahora soy la que cultiva su propio jardín. Y si alguna vez te pasa, si algún día encuentras un perfume que no lleva tu nombre, no llores. Agradece, porque ese error no es el fin, es el inicio de tu revolución.